Hola, estoy traduciendo un texto muy interesante, muy potente, de un místico, practicante, explorador de Estados Unidos llamado Peter Brown, que murió en 2018 y me resultó muy inspirador en su momento en unas reflexiones y charlas que compartía por internet. Y estoy traduciendo su última obra, que es como una síntesis de toda su enseñanza, y es muy potente. Es muy difícil, obvio, condensar en unas palabritas, pero básicamente señala, bueno, la gran paradoja de la existencia, ¿no? Y de la vida, pero una de las formas de plantearlo es que continuamente estamos tratando de... Hay algo en un aspecto de nuestra mente, de nuestra inteligencia, que está como continuamente tratando de resolver la realidad, que según Peter es intrínsecamente irresoluble, tiene infinidad de dimensiones, procesos, subprocesos, y no puede agotarse nunca en una lectura posible. Hay posibles lecturas, por ejemplo, pero todas son, como di alguna vez el ejemplo o la analogía, como poner un holograma en una fotocopiadora. ¿Qué es lo que va a quedar del holograma en la fotocopiadora? Bueno, algo, en el sentido de alguna de sus posibles estados, pero muy poco si lo cuantificamos. Y eso es lo mismo que ocurre con nuestra percepción. Generalmente interactuamos de una manera bastante limitada, y bueno, lo que Peter plantea es esta irresolubilidad de la realidad, y que sin embargo nuestras lecturas todo el tiempo hacen resoluciones, cosa que por otro lado consideramos que es muy importante, tener esta idea resuelta de lo real, de lo que tiene que pasar, de lo que soy. Hay esta idea de que hay algo potente en esto de ser resolutivo, ¿no? Resolver. Es como que hay la idea de lo que no está resuelto es un problema. ¿Qué hacemos con un problema? Lo resolvemos. Bueno, Peter dice que la realidad es irresoluble, básicamente. Él a la realidad la llama presencia radiante, porque es lo que él te invita, es un poco la invitación dármica generalmente, que es empezar a tener curiosidad por tu campo de experiencia. Y si lo haces, vas a empezar a notar que la experiencia consiste en una serie de cualidades de intensidad sensible, ya sea cognitiva o sensorial, y en base a esas cualidades que son inasibles, porque nunca podés asir o aferrar concretamente dónde ocurre eso o qué es eso que ocurre, a ese fluir energético de la experiencia lo llama presencia radiante. Él dice, esto es la realidad, lo único que hay es presencia radiante, y esa presencia radiante es irresoluble, pero en nuestra devenir vital lo queremos resolver. Y esto es como la paradoja grande, ¿no? Siempre, o sea, queremos resolver lo irresoluble, y ahí es a donde quiero detenerme un poquito para sensibilizar esto, porque es interesante, ¿no? Porque ¿quién es el que quiere resolver lo irresoluble? Pareciera en ciertas lecturas espirituales que resolver lo irresoluble es como una especie de pecado, es lo que hace que ocurra esta caída, ¿no? Pero nosotros, la verdad es que no hemos pedido aparecer con estas características, inmersos en esta paradoja ineludible, inescapable, inasible, en el que parecemos ser algo, pero que cuando apenas empezamos a apoyarnos en eso que creemos ser, eso se desvanece porque resulta que nunca fue nada.
Y desde chicos nos pasamos la vida tratando de encontrar algún tipo de criterio de algo que sea constante, válido, y nunca encontramos. Lo único que encontramos son una especie de formas aceitosas que intentamos de aferrar y que se van entre nuestras manos en un continuo devenir del juego de la ilusión y la desilusión. Esta es la tónica en general de nuestra vida, esta especie de alternancia entre ilusión y desilusión y no haber nada concreto, en el sentido de algo sustancial, que subyace. El Dharma y distintos tipos de enseñanzas iniciáticas y esenciales nos muestran que esa aparente inasibilidad es de hecho la mayor bendición, porque eso inasible es como una especie de vitalidad lumínica, insustancial, translúcida, que no es nada, porque nuestro mayor temor es el nihilismo, ¿no? La nada, eso es nada, no existe, no hay nada, no soy nada. Bueno, la investigación extrema, radical del Dharma nos dice, no es que no hay nada, pero tampoco hay algo. Nos deja en el medio, en una cosa muy interesante y de gran potencial. Pero lo que quería reflexionar un poco era esta cosa medio paradójica, trágica, un poquito irritante, de que resulta que nosotros, bueno, aparecemos, surgimos como formas biológicas, como sacos biológicos, que no elegimos deliberadamente ser. No es que alguien nos preguntó, ¿cómo querés aparecer? Quiero aparecer como un humano con estas características. Simplemente aparecemos. Y no... de alguna manera estamos ya inmersos por definición en una paradoja. Se supone que tenemos que resolver el acertijo. Aparecemos como mentes, como cuerpos, como seres inmersos y resulta que esa mente, ese ser, ese cuerpo no existe en realidad, es una especie de modulación ondulatoria. Y la pregunta es, ¿y cómo se suponía que yo iba a descubrir esto? ¿No? Y es como que este campo total, esta realidad, esta luminosidad incondicional se autoconstriñe para manifestarse en forma de, en lo que llamaríamos en términos cuánticos, colapso, manifestando partículas que a su vez manifiestan, bueno, átomos que constituyen partículas, que constituyen objetos, que se van complejizando de cada vez más hasta generar una bioquímica, y la bioquímica genera una conciencia, y esa conciencia tiene la chispa de aquello que no es formalizado, pero en una condición formalizada, en un saco biológico que tiene una hipersensibilidad a todo lo que pueda ser sufrimiento, amenaza de destrucción, amenaza de desconexión, a lo que de hecho estamos sujetos todo el tiempo. Y encima de todo eso, si nos dejamos llevar por eso, creamos todavía más sufrimiento. Y se supone que tenemos que resolver ese enigma, porque si no vamos a seguir sufriendo. Es rarísimo esto, es sumamente extraño. La respuesta un poco, como decimos acá, pedorra, que dan algunos pseudobudistas, es bueno, eso es porque es tu karma. Claro, pero eso es una petición, una reducción al absurdo, básicamente, una petición de principios, porque ¿quién es el que ejerció el karma? El karma en un primer momento, supuestamente, tomando en cuenta esta cadena de causas y efectos, se produce con alguien que, ejerciendo una ignorancia, produce una especie de acción que tiene efectos. Bueno, pero esa ignorancia, ¿de dónde produce? Si la naturaleza absoluta de todo es estrictamente la totalidad, ¿dónde está el punto de origen? A lo que voy es, más allá de esta filosofía abstracta, es que ahora mismo estás inmerso en esta paradoja. Es curiosísimo. Estás totalmente perdido, existiendo como algo que no sabes qué es, que pronto se empieza a marchitar, se empieza a enfermar, empieza a perder todo aquello que ama. Estás rodeado de otros sacos biológicos que están generalmente preocupados por sí mismos o por su pequeño grupito de sacos de cuerpo-mentes.
es bastante curioso, ¿no? O sea, perdón, estaba diciendo, rodeado de estos seres, cada uno respondiendo en base a su propia sensibilidad, en base a sus propias marcas, porque somos como una especie de tejidos, de sacos de gelatina sensible, que nos pasan cosas, nos rompemos, nos dañamos, nos raspamos y tenemos memoria de eso, tenemos recuerdo. Y después resulta que se supone que es terrible, que no reconocemos nuestra verdadera esencia, que es absolutamente incondicionada. Pero si damos 2 pasos y nos rompemos, nos rasgamos, nos herimos, entonces es curioso esto, ¿no? Simplemente quería hacerte una especie de reflexión existencial con un objetivo simplemente de extrañamiento. No estoy bajando una línea de decir cómo debería ser esto o aquello, simplemente haciendo un poquito de ejercicio de curiosidad. ¡Qué curioso! ¿Qué es esto? A lo que estoy apuntando es esto: simultáneamente somos algo incondicionado y algo sumamente condicionado. Esa supuesta campo incondicionado se autocondensa, se autolimita, constituyendo facetas, aspectos condicionados que llegan a lo que somos nosotros, un organismo supuestamente absolutamente complejo que a veces se queda atascado en las estupideces más grandes que nos podamos imaginar, y absolutamente hipersensibles a detalles de nuestra vida, y rodeado por otros seres iguales de frágiles e iguales de extrañados. Nada, simplemente me parece muy importante recuperar a veces esa perspectiva de extrañamiento, de decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto realmente? Una realidad irresoluble que sin embargo se autorresuelve aparentemente, manifestando seres que necesitan resolver para sobrevivir, pero al resolver, al intentar resolver lo irresoluble, cancelan su propia posibilidad de mantenerse abiertos más allá de un sufrimiento que solo aumenta con cada vez que intentamos resolver lo irresoluble, y que llegamos al punto en el que a la mayoría de los humanos le decimos: el gran problema es que intentamos resolver lo irresoluble, y la mayoría nos internarían en un psiquiátrico. Qué curioso todo esto. Solo quiero invitarte a eso, a que sostengas un poquito ese extrañamiento, esa sorpresa. No tenés que coincidir en lo que yo estoy pensando, simplemente es una invitación de extrañamiento radical, en el que estamos todos inmersos. Ojalá algo de esto te resuene, te sirva y te inspire, como suelo decir. Hasta la próxima.